Bueno, y entrados en este punto del curso vamos a hablar de un concepto súper importante que es el de los complejos. Este concepto es supremamente importante e incluso en los inicios de la psicología analítica no se llamaba así, sino que se le llamaba la psicología de los complejos, porque este fue uno de los puntos cruciales de la teoría de Jung, aun cuando la palabra complejo no fue inicialmente utilizada por él, sí se puede decir que fue quien más énfasis hizo en este concepto y quien más lo consolidó dentro de toda la estructura de su teoría. Entonces, por eso la importancia de hablar de este tema. Los complejos básicamente son una serie de imágenes que están congeladas dentro de nuestro mundo inconsciente, dentro de nuestro inconsciente personal, y son imágenes que están asociadas unas con otras y de alguna manera se reúnen alrededor de una emoción, es decir, son imágenes que están cargadas de un acento emocional importante. Y cuando nosotros experimentamos ciertas situaciones en nuestra vida, ese complejo que tiene una gran energía, digamos que se activa o es activado debido a la experiencia que vamos teniendo en el exterior. Te lo voy a explicar en un momento con un ejemplo para que puedas aterrizarlo más a algo de la vida real, pero un poco para que sepas cuál es esa definición del complejo. Otro punto muy importante para entender es que los complejos, cuando emergen a la conciencia, muchas veces toman posesión de ella. Entonces, la función del yo como que se detiene por un momento y es el complejo el que empieza a actuar. Muchas veces se le llama, digamos, análogamente, como si fuese una posesión demoníaca, es decir, es una fuerza inconsciente que ante ciertos estímulos externos es capaz de activarse y es capaz de actuar por sí sola. Entonces muchas veces la persona entra en un estado en el que no sabe muy bien lo que está haciendo y de repente, uy, ¿yo qué hice aquí? Pero esa conciencia no garantiza que no se vuelva a repetir, sino que por el contrario, los complejos tienden a ser estructuras psíquicas muy estables, que tienden a mantenerse, tienden a permanecer allí. Pero cuando el yo es un yo que está adecuadamente configurado, que es fuerte, que es un yo con un funcionamiento sano, digamos que él puede como alivianar un poco la activación de ese complejo, por lo menos para que no esté activado por tanto tiempo. Pero lo que sí sabemos es que es como que el complejo toma posesión de la conciencia por un lugar. Entonces, por un momento no es el yo el que lleva el mando, sino que por ese instante de activación es el complejo realmente el que toma el mando. Aquí es cuando hablamos de la constelación, cuando un complejo se constela o está constelado, hace referencia a una situación que produce una situación externa, puede ser, para darte un ejemplo, que produce una activación de esa energía inconsciente que está allí y hace que esta irrumpa en la conciencia de forma generalmente muy abrupta, de tal forma que uno se queda como, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? O a su vez, cuando vemos la activación de un complejo en un otro, como que desconocemos por un momento a la persona y no somos muy conscientes de qué le pasó. Voy a hacerte una breve explicación sobre el origen o más bien el descubrimiento en Jung de los complejos. Si tú quieres profundizar más, te recomiendo buscar por las investigaciones hechas por Jung en sus estudios de asociación de palabras. Estos son estudios que puedes constatar, por ejemplo, en una de sus obras que se llama Los complejos y el inconsciente, donde se explica cuál era la metodología que utilizaba Jung, pero en resumidas cuentas, en lo que consistía el experimento de la asociación de palabras era que el investigador tenía una serie de palabras previamente seleccionadas de forma azarosa
y cuando se mencionaba cada una de esas palabras, el investigado, la persona que estaba dentro del experimento, tenía que responder lo primero que se viniera a la cabeza en relación con esa palabra. Y se medían los tiempos de respuesta, después se empezaron a medir una serie de respuestas fisiológicas también. Entonces lo que se veía es que cuando las palabras no tenían una trascendencia importante, había como un tiempo de reacción más o menos promedio. Pero cuando las palabras estaban asociadas a un complejo o a algo que afectaba emocionalmente a la persona, ese tiempo de respuesta como que se alteraba. Entonces es como que al mencionar la palabra, la persona, entre otro tipo de respuestas, porque esta no es la única, pero entre varias que había, de pronto el tiempo de respuesta se podía prolongar o la persona se quedaba confundida o sus respuestas fisiológicas al ser medidas presentaban ciertos cambios. Y eso, como dato curioso, te digo que fue, digamos, el preámbulo para la creación del detector de mentiras que conocemos en la actualidad. Pero eso es simplemente un dato curioso que te arrojo. Pero este es básicamente en general la estructura de lo que fue la investigación. Y Jung descubrió que ciertas palabras producían una respuesta particular en el individuo y a su vez cuando revisaba las palabras que producía ese tipo de respuestas particulares, se daba cuenta que esas mismas palabras estaban asociadas alrededor de un tema y ese vendría a ser entonces el complejo. Los complejos más importantes se puede decir que son el complejo paterno y el complejo materno, pero podemos entender que complejos hay muchísimos como situaciones particulares en la vida. Vamos a explicártelo a continuación con un ejemplo concreto.